Bueno, hoy vamos a hablar sobre un signo clínico bastante importante en la medicina veterinaria, el cual se llama ictericia. Entonces, el tema de hoy, o parte del tema de hoy, es la ictericia, ¿ya? La ictericia. A la ictericia la vamos a definir como el exceso de bilirrubina que puede ir a depositarse a las mucosas y a los tejidos y darle al animal una apariencia o tonalidad amarillenta, ¿ya? Ese va a ser el concepto de ictericia. Entonces va a ser la tonalidad amarillenta de las mucosas del animal y de la piel o de los tejidos del animal debido a una acumulación excesiva de bilirrubina, ¿ya? Eso es la ictericia. Lo que nosotros tenemos que entender de este signo clínico es que cuando aparece nos va a indicar problemas internos en el animal y tenemos que descubrir dónde está el problema y cuál es la causa cuando se presenta este signo clínico de ictericia, este cambio de coloración en las mucosas a una tonalidad amarillenta debido a una acumulación excesiva de bilirrubina. Para, para entender un poco esa ictericia, vamos a volver un poco a este gráfico de aquí que está en el texto guía que les pasé. Y es que tenemos que entender de dónde es que sale la molécula esa de bilirrubina, ya que la ictericia va a ser el exceso de bilirrubina, entonces tenemos que entender de dónde es que sale. Y para ello les voy a mostrar este gráfico en el que representa el metabolismo o degradación de la hemoglobina. Todos sabemos ya que la hemoglobina es la proteína que está ligada al eritrocito o al glóbulo rojo y es la que permite el transporte de oxígeno, ¿no? Está compuesta por una proteína y un grupo M y además ese grupo M está ligado a una molécula de hierro. Para, para entender un poco, en el animal sucede lo siguiente. Están los eritrocitos y por lógica podemos entender de que no son eternos los eritrocitos. Entonces en algún momento van a destruirse, van a morir o van a envejecer y van a tener que ser reciclados o destruidos. Entonces de manera normal un eritrocito cuando envejece o cuando se daña tiene que ser reciclado y destruido. O sea, reciclado sería la palabra más correcta, ya que dentro de su composición tiene la hemoglobina y esta hemoglobina va a estar ligada al hierro. Entonces, el reciclaje que se vaya a dar de todo eso es para conservar esta molécula de hierro. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un eritrocito muere? La hemólisis va a ser destrucción o muerte de eritrocitos, eso significa hemólisis. Entonces, cuando sucede esta hemólisis, queda libre la molécula de hemoglobina. Queda libre esta molécula de hemoglobina. Y una parte de esa molécula de hemoglobina puede ir directamente y ser excretada por el riñón, ¿ya? Con la orina. Y puede darle a la orina una tonalidad media rojiza cuando la destrucción de glóbulos rojos sea masiva. Entonces puede darle a la orina una tonalidad rojiza. Pero como normalmente se van destruyendo los glóbulos rojos por viejos, están siendo reemplazados, entonces siempre esa mínima cantidad de hemoglobina no va a ser suficiente para cambiar la tonalidad. Pero la gran mayoría de la hemoglobina que queda libre cuando se destruye el glóbulo rojo pasa al órgano que conocemos como vaso, y en el vaso esta hemoglobina va a ser degradada y lo que se va a sacar del vaso va a ser apartar este grupo M y reciclar el hierro. Me voy a saltar todo este paso ya que para que me entiendan un poco mejor. Entonces, de toda la hemoglobina, descomponen la hemoglobina en globina y grupo M y agarran ese grupo M y le separan el hierro. Y ese hierro va a quedar como reciclado en el vaso para que después se pueda volver a utilizar. El resto se va a convertir en una molécula que se llama biliverdina. Entonces,
Biliverdina, ¿por qué? Porque va a dar una tonalidad verdosa cuando ésta esté presente. Y luego esta biliverdina va a sufrir otra transformación y se va a convertir en bilirrubina, recién. De manera que, ¿de dónde es que sale la bilirrubina cuando aparece la ictericia? La bilirrubina aparece de la degradación de la hemoglobina, ya, en la que se separa el hierro, se transforma en una molécula que se llama biliverdina y posteriormente en una molécula que se llama bilirrubina. Ese va a ser el metabolismo normal de la hemoglobina. Al final una hemoglobina va a terminar convirtiéndose en una molécula de bilirrubina. Y esta es la forma en cómo todo ese resto de metabolito tiene que eliminarse del organismo y tiene que salir para afuera. ¿Por qué vía va a salir? Puede salir por la orina o por la vía del conducto colédoco, por vía digestiva. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Doctor, una consulta. Sí. ¿Qué hace que la biliverdina se transforme en bilirrubina exactamente? Porque dijo que había un cambio ahí. Sí, son las enzimas de las células que hay de las células reticuloendoteliales que hay en el vaso, que son las que se encargan de hacer toda esa transformación. Entonces ellas van degradando la sustancia hasta que puedan convertirla en una molécula que que pueda viajar por sangre y ser transportada para su eliminación. ¿Ya? Todo esto sucede en el vaso. Por eso le decía que el vaso cuando alguien tiene anemia o el perrito tiene anemia, le recetan que coma la lengua de panza, ¿no? Eso es el vaso. ¿Por qué? Porque va a tener gran concentrado de hierro y el hierro es importante para restablecer o bueno, para recuperar de la anemia en animales que sufren la anemia por falta de hierro, ¿ya? Todo este proceso metabólico es simplemente degradativo, ¿ya? Da la hemoglobina, se separa el hierro de esa molécula, ese se guarda en las células, se recicla y lo demás se convierte en biliverdina y en bilirrubina. Biliverdina porque da una tonalidad amarillenta y bilirrubina porque va a dar una tonalidad ya, bueno, biliverdina porque va a dar una tonalidad verdosa y bilirrubina porque va a dar una tonalidad amarillenta. Voy a pasar a otro gráfico. Ahorita, ¿eh? Esto de aquí es lo mismo que el anterior gráfico. Fíjense, células reticuloendotelial es lo que se refiere al vaso. Todo esto sucede en el vaso. Cuando se destruye un glóbulo rojo o cuando va a ser reciclado, va al vaso y todo esto sucede ahí. Todo esto va en la sangre, después interviene el hígado y después el intestino. Veamos cómo sucede eso. Entonces, lo de aquí es el gráfico que hay anteriormente. Tenemos la biliverdina y esa pasa a bilirrubina libre. Recién de aquí puede salir a la sangre y va ligada a una proteína. Esa proteína la transporta a la bilirrubina y hace que llegue al hígado. Y en el hígado, esta bilirrubina tiene que ser otra vez conjugada con este componente que va a ser con otra proteína para que de ahí pueda salir del hepatocito vía conducto colédoco y llegar al intestino. Y del intestino va a salir eliminada por la materia fecal. Una pequeña parte puede reabsorberse, entrar a la sangre otra vez, pero va a ser eliminada directamente por la orina y también le puede dar una tonalidad amarillenta a la orina, ¿ya? Entonces esa es la degradación normal. Si yo les pregunto qué es la ictericia, va a ser el acúmulo excesivo de bilirrubina en las mucosas del animal, dándole una tonalidad amarillenta. Y la siguiente pregunta es, ¿de dónde es que sale la bilirrubina?
va a salir de la degradación natural de la hemoglobina cuando un glóbulo rojo es destruido. ¿Qué destruye el glóbulo rojo? Hay un montón de causas, pero cuando un glóbulo rojo es destruido, esa hemoglobina se va a convertir en bilirrubina, biliverdina primero, bilirrubina después, y luego va a ser eliminada por el hígado mediante el conducto colédoco y a través de la materia fecal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, veamos entonces en qué consiste la ictericia. Vamos a ver si me están atendiendo. ¿Cristina está? ¿Candia? ¿Cristina Candia? Sí, doctor. ¿Qué sería la ictericia de Cristina Candia? Mm, es el exceso de bilirrubina que se deposita en la mucosa del animal ¿Y qué y es más? de color amarillenta. Muy bien. ¿Pueden definir de otra forma qué es la ictericia? ¿Alguien puede decirlo de una manera diferente? ¿Héctor Montaño está? ¿Héctor Montaño? Héctor Montaño tiene falta ya. ¿Laura Menacho está? Doctor, presente Landívar. No, Laura Menacho. No podía activar mi micrófono. Sí, doctor, no se escuchó bien. Laura, ¿cuál es su concepto de ictericia? Parecido a lo que dijo la compañera, lo que era el acúmulo excesivo de bilirrubina en la mucosa animal. ¿Qué más? Ahí me quedé. Escuché bien. Bueno, mejor no sigo preguntando porque por ahí lo pillo en otra cosa. Ahora, dado que la ictericia va a ser el exceso de bilirrubina que se acumula en los tejidos del animal y le da una tonalidad amarillenta, entonces vamos a ver ahora la forma en cómo se llega a producir esa ictericia. La forma en cómo se llega a producir esa ictericia. Ya sabemos cómo sale la bilirrubina. Esto sucede con la bilirrubina de forma normal. Se destruye el glóbulo rojo, tenemos la hemoglobina, esa al final se va a transformar en bilirrubina que va a salir al plasma o a la sangre y va a ser transportada al hígado. En el hígado, esa molécula se va a convertir otra vez en bilirrubina conjugada con este compuesto, este ácido glucuródico, y de aquí va a salir por vía conducto colédoco o conducto biliar al intestino. El intestino va a ser eliminado o transformado ahí por la flora bacteriana en urobilina y estercolina y eso se va a eliminar al final por la materia fecal. Parte de eso puede absorberse, ir directo por el riñón y luego por la vejiga y ser eliminado como urobilina urinaria, ¿no? Que le van a dar una tonalidad a la materia fecal. Aquí contribuye a la tonalidad de materia fecal, al color característico y acá también. Entonces, vemos lo siguiente, tenemos los siguientes puntos, ¿no? La bilirrubina libre, la conjugación en el hígado y la eliminación por el conducto colédoco. Viendo este gráfico, vamos a identificar 3 puntos o 3 mecanismos por los cuales se puede producir la ictericia. El primero
está por aquí. El segundo está por aquí. Y el tercero estaría aquí. ¿Cómo ocurre el primer mecanismo, la primera forma para que se produzca la ictericia? ¿De dónde sale la hemoglobina? ¿De la destrucción de qué? De glóbulos rojos, doctor. Ya, ¿cómo se llama eso en términos técnicos? Eritrocitos. Hemólisis. Hemólisis. Supongamos que en el animal sufra una hemólisis intensa y se le destruyan millones de eritrocitos en un corto periodo de tiempo, en un par de días. Si se le destruyen muchos eritrocitos en un par de días, va a haber mucha hemoglobina libre, ¿no? Parte de esta hemoglobina, como va a haber mucha, puede venir por riñón y darle a la orina una tonalidad rojiza. ¿Cómo se escribe? Bueno, ¿cómo se llama la orina de una tonalidad rojiza causado por hemoglobina? ¿Alguien se recuerda? Ya deberían tenerlo estos términos porque ya lo vimos. ¿Cómo? Urobilina, ¿no es, doctor? No. Hematuria. Hemoglobinuria. ¿No? Eso se llama, ¿no? Si hay mucha hemoglobina libre en sangre, por mucha destrucción de glóbulos rojos, parte de eso se va a eliminar por riñón y puede llegar a provocar una hemoglobinuria. Orina en una tonalidad roja por exceso de hemoglobina. Pero la otra gran parte de esa hemoglobina, ¿qué va a terminar siendo? Bilirrubina, ¿no? Y esta bilirrubina, como está en exceso, no va a poder ser conjugada en su totalidad en el hígado y va a terminar acumulándose en los tejidos del animal. Y entonces le va a dar una tonalidad amarillenta. Entonces, ¿esto qué se llama cuando se acumula en los tejidos? Ictericia. Y va a terminar produciendo ictericia. La otra forma para que se produzca ictericia está en el punto número 2. El punto número 2 está marcando el hígado. Entonces, aquí no hay destrucción excesiva de glóbulos rojos, ya no hay hemólisis. Los glóbulos rojos están siendo reemplazados de forma natural en el vaso y el vaso está produciendo bilirrubina de una forma normal, lo que normalmente se produce. El tema está en que esta bilirrubina que sale al plasma llega al hígado y el hígado no puede conjugarla, ¿ya? Entonces tenemos aquí el hígado, tenemos un hepatocito aquí y este hepatocito tiene una enfermedad de base. Después vamos a ver qué enfermedad. Está sufriendo, tiene un padecimiento de base y no puede conjugar la bilirrubina para ser expulsada por vía conducto colédoco. De manera que esta bilirrubina que ingresa aquí va a ser reabsorbida al plasma y después va a terminar acumulándose en los tejidos. Y en ese tejido es donde produce ictericia. Esa sería la segunda forma por la cual se puede llegar a producir ictericia.
que el problema esté en el hígado, que el animal esté sufriendo una hepatitis tóxica, una infección por alguna bacteria en el hígado, por algún virus, y los hepatocitos no puedan realizar su trabajo. Entonces, parte de esa hemoglobina que debería conjugarse para ser eliminada va a terminar reabsorbiéndose, aumentando los niveles de hemoglobina en plasma y va a terminar acumulándose en los tejidos. Esa va a ser la forma 2 o el segundo mecanismo. ¿Y quién puede suponer el tercer mecanismo para que se forme la hemoglobina? Les regalo 5 puntos. A ver los repitentes. ¿Alguna obstrucción? ¿Alguna obstrucción dónde? Donde dice conducto biliar. ¿Cuál es su nombre? Katari, Roselín. Katari Jocelyn. ¿Qué ocasionaría esa obstrucción, Katari Jocelyn? Lo que sería el flujo normal de la sangre. No, ahí ya está mal. ¿Cuál sangre? ¿Fluye sangre por aquí? Está muy bien. Ese es el razonamiento. Obviamente no es sangre. Ahorita lo explicamos. El tercer mecanismo para que se produzca ictericia es que no hay hemólisis, bilirrubina normal, el hígado está a 100 puntos y cuando los hepatocitos largan la bilirrubina conjugada por vía conducto colédoco, se topan con que puede haber obstrucciones aquí. Se topan con que algo puede obstruir este conducto colédoco. Son cálculos o la vesícula biliar puede estar obstruida también acá. O puede haber una obstrucción intestinal aquí, crónica, un estreñimiento y puede provocar que esto también se reabsorba más. Principalmente es aquí. Una obstrucción. Entonces, el conducto, saldrá la bilis, junto con ella la bilirrubina al intestino delgado. No va a salir, ¿no? Porque está obstruido. Entonces, todo lo que se tendría que eliminar por aquí no sale, entonces va a ser reabsorbido. Aumenta los niveles de bilirrubina en plasma y esa termina depositándose en los tejidos para producir ictericia. Entonces, esas son las 3 formas de cómo se llega a producir la ictericia. Ahora, no siempre, o siempre que vemos un animal con ictericia, ¿en qué tenemos que pensar? En estos tres factores, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Estará en masiva destrucción de glóbulos rojos? En el punto 1. Después vamos a aprender técnicas para identificar esas cosas, no se preocupen. ¿Tendrá algún problema hepático? ¿O tendrá algún problema de obstrucción del conducto o biliar? No, cualquiera de esas 3 va a llegar a producir ictericia. Y ahora ya sabemos cómo. Bueno, una vez conociendo estos 3 mecanismos, si a alguien no les queda alguna duda, a ver, ¿pueden decirme? Bien, ninguna pregunta. Una vez entendiendo estas 3 formas, ¿qué nos falta ahora? Consecuencias de la ictericia, más allá del cambio de coloración, no va a tener, pero, a ver,
pero que hay que tener en cuenta en identificar inmediatamente la causa, porque como es un signo clínico que nos va a indicar un problema a nivel de hígado posthepático o prehepático, entonces tenemos que identificar rápido el problema para tratar la enfermedad de base. Ahora pongámosle causas a la ictericia. Siguiendo este gráfico, un momento antes de pasar al siguiente. De acuerdo a esta fisiopatología de la ictericia, la vamos a clasificar en 3. La ictericia se va a clasificar en 3. Esto es fácil. Cuando se produzca bajo el mecanismo 1, que va a ser una hemólisis intensa, se va a llamar ictericia hemolítica. No lo voy a escribir completo ya, pero hemolítica o prehepática. ¿Ya? Entonces, cuando la ictericia se produzca por este primer mecanismo y se deba a una hemólisis intensa, se va a llamar ictericia hemolítica o prehepática. Ya el nombre es obvio, ¿no? Porque se debe a una hemólisis o porque el problema está antes del hígado. Cuando se deba a este segundo mecanismo de aquí, se va a llamar ictericia intrahepática o tóxica, ¿ya? O tóxica. Entonces puede ser llamada ictericia intrahepática o tóxica. ¿Por qué? Porque el problema va a estar en el hígado. Y cuando se produzca por este tercer mecanismo, la ictericia se va a llamar ictericia poshepática u obstructiva, ¿ya? U obstructiva. Y los nombres también son bastante obvios. Bueno, esa es la clasificación de la ictericia y va relacionada con la forma en cómo se produce y la causa y el mecanismo. Veamos ahora las causas de la ictericia. Cuando hablemos de una ictericia hemolítica o prehepática, sabemos que se va a deber a una hemólisis intensa y nosotros en medicina veterinaria tenemos principalmente estos de aquí. Son hemoparásitos que les gusta destruir glóbulos rojos, producen lisis de glóbulos rojos, que ya sabemos cómo se llama. Lisis de glóbulos rojos, que se llama hemólisis. Y de esa manera un signo clínico va a ser que llegan a presentar una ligera ictericia, una pequeña ictericia. También pueden haber bacterias como leptospirosis, también pueden haber virus como el virus de la anemia infecciosa equina, en fin, tóxicos, algunos agentes tóxicos que lleguen a destruir glóbulos rojos, ¿por qué no? También. Lo principal en medicina veterinaria van a ser estos hemoparásitos. Cuando la ictericia sea intrahepática o tóxica, se va a presentar por un daño en el hepatocito y este hepatocito no va a poder realizar la conjugación de esa ictericia y vamos a tener que, y vamos a ver que la bilirrubina se empieza a reabsorber y a acumular. Entonces tenemos aquí unos cambios que ya estudiamos nosotros. Cambio hidrópico, cambio graso, un proceso inflamatorio o una degeneración de los hepatocitos. Ya nosotros conocemos por qué se produce el cambio graso, nosotros conocemos por qué se produce el cambio hidrópico, nosotros ya sabemos también por qué se produce el cambio graso. Vamos a aprender cómo se llevan a cabo las inflamaciones y cómo se llevan a cabo las necrosis en estas células, en el tema siguiente. Pero esas van a ser las causas principales. Se lo podemos atribuir, estas dos primeras ya las podemos atribuir y estas inflamatorias y necróticas las podemos atribuir tanto a estos agentes infecciosos como a estos agentes tóxicos, ¿ya?
Intoxicaciones por planta, intoxicaciones por medicamentos, intoxicaciones por alcohol, en fin, virus que afecten directamente a los hepatocitos, hongos que vayan a colonizar el parénquima hepático, parásitos que empiecen a destruir el hígado, nos vamos a llevar a presentar estos problemas. Y cuando la ictericia sea obstructiva o poshepática, se va a deber a un flujo, bueno, a la obstrucción del flujo normal de la bilirrubina que ya fue conjugada en hígado. Aquí hay algo, esto va a ser en la vesícula biliar o en el conducto colédoco lo más interesante, ¿no? O sea, lo más común y lo más fácil de entender, que sea en la vesícula, en el conducto colédoco. Pero también puede ser que en el hepatocito esos canalículos biliares también lleguen a obstruirse. También lleguen a obstruirse. Esos canalículos biliares también lleguen a obstruirse. ¿Cuándo se van a obstruir esos canalículos biliares? Cuando tengamos hepatocitos hinchados y colangitis por parásito. Pero cuando nosotros tenemos hepatocitos hinchados, ¿quién me dice cuándo hay hepatocitos hinchados o agrandados de tamaño? Entendamos este de aquí, a ver primero. Mejor voy a preguntar, a ver, una pregunta que por ahí estoy hablando de más. A ver, vamos a ver. Linda Inés Beltrán, ¿está? Linda Inés. Linda Inés Beltrán. Va a tener falta, ¿ya? Miguel Ángel Ortiz. Miguel Ángel Ortiz. Doctor, dígame. ¿Cómo está Miguel Ángel? A ver, ¿cuáles son los canalículos biliares? Una pregunta fácil. ¿Cuáles son los canalículos biliares? No, no sé, doctor. Nada. Otra pregunta. ¿Melissa López está? ¿Melissa López? Melissa López va a tener falta. ¿Sandoval Amin está? Presente, doctor. A ver, Sandoval, ¿cuándo, de todos los eventos que hemos estudiado anteriormente, cuándo el hepatocito se suele hinchar o agrandarse de tamaño? Estudiamos dos trastornos en este mismo tema en el que el hepatocito aumenta de tamaño. Y están en esta diapositiva. Cuando hay obstrucción, doctor. No quiero que adivine, quiero que me diga cuándo. Miren, aquí está. Cambio hidrópico y cambio graso. Cuando el hepatocito se hincha, tiende a cortar o a comprimir los sinusoides hepáticos y los canalículos biliares. Y entonces el tránsito que haya por ahí también se va a ver obstruido. Esto va a estar asociado a va a ser por obstrucción y por un daño hepático, ¿no? Va a tener las dos, entonces va a ser como una ictericia más o menos combinada.
Aquí tenemos cirrosis hepática, cálculos biliares y compresión sobre el conducto colédoco. Podemos ver que en algunas especies este conducto colédoco de aquí está próximo a un órgano, puede ser el estómago, el intestino delgado o el páncreas. Y supongamos que haya un tumor pancreático y el tumor pancreático empieza a comprimir este conducto colédoco y va a bloquear el tránsito, entonces eso también puede ocasionar una ictericia. Y el problema no va a estar ni en el hígado ni en el conducto colédoco, no va a ser algo que lo está obstruyendo desde el exterior. Lo demás ya es fácil de entender. Y eso serían las causas de ictericia. Entonces la causa va a ser teniendo en cuenta siempre este cuadro de aquí, la forma en cómo se va a producir la ictericia. Acá hay un gatito al que le hicimos necropsia y entonces notamos estos cambios de coloración en la piel. A veces en los animales aquí se nota, ¿no? A veces el pelo no deja apreciar muy bien el cambio de coloración en la piel, pero ya aquí se nota que está todo completamente ictérico. Y abrimos y entonces se suele ver líquido, líquido amarillento, infección en este órgano que se llama vaso, infección en pulmón, infección en hígado. Ven que el hígado aquí está dañado también. Entonces eso puede provocar o explicar la ictericia. ¿Alguna pregunta sobre ictericia? ¿Nadie? Bueno, continuamos entonces. Vamos a pasar a otro compuesto que se suele acumular en las células y que es muy importante para que les sirva o nos sirva como método de diagnóstico, y van a ser los cuerpos de inclusión o las inclusiones celulares. Cuerpos de inclusión o inclusiones celulares. La mayoría puede estar, se da de origen viral, pero a veces se acumulan otros restos de proteínas que no son viral y tienden a dar un cuerpo de inclusión también. Pero vamos a estudiarlo como que la mayoría fuese de origen viral. Y entonces vamos a empezar a definir qué son estos cuerpos de inclusión virales. No van a ser más que restos de proteína viral que van a estar alojados en el citoplasma o en el núcleo de la célula, ¿ya? Son restos de proteína viral que van a estar alojados en el citoplasma o en el núcleo de la célula y que a nosotros nos va a dar o nos va a indicar que el virus está presente en esa célula. Y por consiguiente, si está presente y está causando daño celular, entonces ya nosotros lo ocupamos como una forma de diagnosticar enfermedades. Es más que todo eso, es una forma de diagnosticar enfermedades. Los corpúsculos de inclusión van a ser restos de proteína viral que pueden estar en el citoplasma de la célula o en el núcleo de la célula. Eso va a depender de las características del virus, ¿no? Y del virus del que estemos hablando. Hay bastantes virus. Pero aquí yo les muestro dos en estas imágenes. Estas de aquí de abajo es una enfermedad que se llama hepatitis por cuerpos de inclusión. Es una enfermedad que causa bastantes pérdidas en aves, principalmente en pollos parrilleros. Sigue habiendo bastante en Santa Cruz, a pesar de que hay vacunas y hay buenas técnicas de manejo, sigue presentándose. A veces sufren eventos en los que llegan a matar gran cantidad de pollos en un mismo galpón. Y la forma de diagnosticarla es que macroscópicamente se observan lesiones en hígado y esos hígados tienen que ser estudiados al microscopio y en el microscopio vemos un proceso inflamatorio en el hígado
y que va a estar acompañado por estas estructuras de un color violeta más intenso y bastante más grande que el núcleo del hepatocito. Les explico un poco. Es una lámina que se ve en el laboratorio en la parte práctica. Esto de aquí es un acino hepático en el ave. Está conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hepatocitos. Todos ellos tienen el núcleo y el citoplasma normal, ¿ya? Tienen el núcleo ahí normal, normal, normal. Ese es su nucleolo que apenas se nota. La diferencia del hígado de aves con el de mamíferos es que el del ave está conformado así en pequeños grupos y el de mamíferos está conformado, como ya hemos visto imágenes, en hileras, ¿no? O cordones de hepatocitos. Tenemos filas de hepatocitos. Y sin embargo aquí son acinos. Y todos tienen su núcleo, citoplasma y están de una manera normal. En este, aquí hay otro. Aquí hay otro. Y por aquí viene a ver otro. Y ya cuando vemos aquí tenemos un núcleo normal. Aquí tenemos el normal. Aquí tenemos el normal. Y los que están indicando la flecha van a ser los corpúsculos de inclusión. Y estos son dentro del núcleo del hepatocito, ¿ya? Porque hacen que el núcleo sea grande y se vuelva 2 a 3 veces más grande y están cargados de la proteína viral. Luego esto se rompe, estos virus van a salir, van a agarrar este hepatocito de aquí, este otro, y de esa manera van a continuar dañando cada vez más hepatocitos. Lo mismo acá, ¿no? En esta otra imagen es una prácticamente igual. Tenemos un acino aquí, en el que todos están normal. Y aquí viene otro acino, en el que tenemos 1, 2, 3, 4 hepatocitos que no tienen corpúsculos y tenemos 1, 2, 3 y 4 que sí tienen corpúsculos de inclusión. Entonces esto va a ser como diagnóstico de la enfermedad esta de hepatitis por cuerpo de inclusión. Es una forma de diagnosticar enfermedades, esto de los cuerpos de inclusión. Y en esta imagen de la derecha es una célula, una neurona, mejor dicho. Este de aquí, bueno, este de aquí, que está por aquí, es el núcleo de la neurona. Y esta estructura que está señalada con la flecha negra es el corpúsculo de inclusión. Se suele ver, este corpúsculo de inclusión lo solemos ver en la enfermedad de rabia. Ya en la enfermedad de la rabia se puede encontrar en las neuronas, en la médula espinal, las neuronas del encéfalo, de la médula espinal y en las células de Purkinje del cerebelo. Entonces ahí se suele encontrar este corpúsculo de inclusión y cuando se le encuentra se dice que es patognomónico de la enfermedad de la rabia. Se le suele llamar en los libros también corpúsculo de Negri, ¿ya? O cuerpo de Negri, corpúsculo de Negri. Y esa es la forma, o una de las formas de cómo diagnosticar la enfermedad de la rabia en animales. Bueno, el tema es que estos cuerpos de inclusión tienen su origen en restos de proteína viral y nos van a servir a nosotros para fines diagnósticos. Entonces, lo que queda por hacer para ustedes es que le den una leída al texto que les pasé, el texto guía, y tenemos aquí una serie de enfermedades. Estoy seguro que no las conocen la mayoría porque apenas estamos hablando de enfermedades, pero tírenle una revisada. Tenemos varias enfermedades que son comunes acá en nuestro medio. Y una de las formas de diagnosticar todas estas enfermedades va a ser con el corpúsculo de inclusión, en el lugar donde se observan. A ver, miremos. Si... Moquillo canino. Moquillo canino, tenemos el virus y se va a observar en neurona y córnea. Pero también el moquillo canino suele causar neumonías y también se suele observar en epitelio respiratorio. Miren que está acá abajo.
intracitoplasmático, lo tenemos acá abajo. En epitelio respiratorio, ahí solemos observar cuando el virus del mosquillo canino llega a causar una neumonía. A ver otra, vamos a ver, una que es interesante. Laringotraqueitis infecciosa aviar es una enfermedad también que afecta bastante a las aves, ponedoras principalmente, y tenemos que se va a observar en el epitelio de la tráquea y de los bronquios. Se va a observar un corpúsculo de inclusión intranuclear eosinofílico. Y eso, entonces, cuando lleguemos a observar una enfermedad principalmente viral, veamos si la forma de diagnosticarla va a ser mediante la observación de algún corpúsculo de inclusión en alguna parte. ¿Tienen alguna pregunta sobre corpúsculos de inclusión? ¿Nadie? Bien. Vamos a estudiar otro compuesto que se suele acumular también bastante cuando hay algunas alteraciones metabólicas en el animal y es la calcinosis, se suele llamar, ¿ya? O acumulación de calcio. Esta acumulación de calcio se va a dar en tejidos fuera de lo habitual, o sea que si se acumulan en hueso, dientes, tendones, eso ya no va a ser habitual, ya. El calcio se suele acumular ahí. Pero en tejidos como alguna arteria, algún músculo estriado, alguna glándula, entonces ya eso no es normal. Entonces ahí vamos a hablar que se da el depósito de calcio, depósito de calcio. Se puede dar de dos formas también. Una va a ser calcificación distrófica y la otra va a ser calcificación metastásica. ¿Cuál es el caso aquí? Es que en la primera, en esta calcificación distrófica, se va a dar cuando hay un daño local en algún tejido. Si hay una necrosis o una muerte de tejidos en un músculo, por ahí, al repararse y al estar en fibrosamiento de esa cicatriz, se va a acompañar de calcificación. Entonces, en este tipo de calcificación, los niveles de calcio en sangre van a estar normales, es decir, no va a haber un exceso de calcio, sino que el calcio va a ir como de intruso, acompañando al tejido en el que se está sufriendo esa destrucción o esa necrosis del tejido. Y podemos ver en infartos, en granulomas, cuando se está reparando un trombo, en neoplasias, porque las neoplasias tienen bastante necrosis, entonces ahí hay acumulación de calcio. Y tenemos en larvas. Les explico, a ver, ¿cuál ejemplo quieren que les explique? Vamos a ver el de granulomas. ¿Se recuerdan cuando todavía no hemos hablado de granulomas, ¿no? Pero en tuberculosis, en la enfermedad de tuberculosis, una de las características del granuloma es que suele estar calcificado, ¿no? Entonces se dice que uno corta el nódulo que está producido por tuberculosis y el cuchillo va a crepitar por la clasificación que tiene en el interior. ¿Por qué se da? Porque hay necrosis ahí y el calcio suele acompañar ese proceso. Supongamos que haya un infarto a nivel de este miocardio. Aquí un pequeño infarto accidental que a veces no se llegó a concretar nada. Entonces, este pequeño infarto significa que las células de aquí se murieron, ¿no? Por falta de oxígeno. Algo las tiene que reemplazar. Y como las células del tejido muscular del corazón no suelen entrar en mitosis y dividirse para rellenar ese espacio, esto va a ser rellenado por tejido fibroso en el proceso de cicatrización y ahí va a acompañarse el calcio, calcificación distrófica. Otra va a ser que pongamos que aquí se enquiste una larva de parásito, cisticercos, por decir uno. Ese cisticercos no es eterno en el animal, va a llegar un momento en que se va a destruir, entonces el organismo lo va a enquistar, lo va a empezar a destruir
Y dentro de ese proceso en el que empieza a destruir a esa larva, también se empieza a depositar el calcio. ¿Ya? Entonces, siempre acompaña cuando hay un daño local de degeneración. La otra forma de calcificación va a ser cuando los niveles de calcio en sangre estén bastante elevados y haya hipercalcemia, ¿ya? Entonces, aquí hay un evento. Hipercalcemia prolongada. Ya eso se le va a llamar calcificación metastásica. De manera que esto, cuando los niveles de calcio estén en sangre elevados, después vemos por qué, pero la cosa es que van a estar elevados, el calcio se va a acumular en órganos en los que habitualmente nunca se acumula. Pulmones, riñones, válvulas cardíacas, el mismo miocardio, arterias y tendones, ¿ya? El mismo miocardio también suele calcificarse cuando hay hipercalcemia. Fíjense esto de aquí también. Esto, tenemos el miocardio y tenemos seccionada aquí la arteria aorta. Toda esta pared de la arteria aorta debería ser lisa y bien flexible, elástica. Pero cuando hay exceso de calcio, va y se acumula principalmente en estos órganos de aquí y le da una apariencia rugosa y hace que pierda la elasticidad y toda su funcionalidad. Entonces, la arteria se empieza a dañar por exceso de acumulación de calcio cuando hay hipercalcemia. Justamente esta imagen de aquí es de un bovino que tuvo esta enfermedad que se llama enteque seco. ¿Qué sucede en este enteque seco? Ellos van a consumir una planta que va a tener una sustancia parecida a la vitamina D, y la vitamina D lo que hace es aumentar la disponibilidad de calcio en el animal. Entonces el animal sufre de hipercalcemia y eso se acumula en varios órganos y llega matando al animal. Esos son los dos tipos de calcificación. Y con esto hemos concluido el tema de acumulación y depósito. Voy a pausar la grabación.